Agenda Propia por biobiochile.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Propia. Como siempre, muchas gracias a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. @BioBio es nuestra cuenta en Twitter y en nuestro Facebook Radio BioBio también pueden ir dejando sus comentarios. Les damos la bienvenida en esta nueva semana donde nos acompaña Carlos Kubik. Bienvenido nuevamente, concejal de Santiago. Hola, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudio del Desarrollo, el CED. Muchas gracias por acompañarnos. Y Juan José Soto, director de la Fundación Ciudadano Inteligente. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Ya vamos a hablar de los conflictos de interés. Tema que tú manejas bastante bien. Pero los quiero invitar a que hoy día partamos hablando del tema que marcó el final de la semana anterior, durante la última jornada, la jornada de viernes, y que hoy nuevamente se mantiene dentro de los temas más importantes y me parece que va a dar para bastante análisis. Es la situación en la Araucanía, paralización en la Ruta 5, el apoyo de la ministra Evelyn Matei respecto de lo que está ocurriendo con los camioneros. Dicen, imposible no solidarizar con quienes temen por su vida. Por otro lado, vemos lo que ha pasado con la respuesta del gobierno, estas medidas anunciadas para tratar de controlar un poco el conflicto que se está desarrollando en ese lugar, que se mantiene latente. Respuesta que ha dado también el ministro Andrés Chadwick hoy, donde dice que están analizando el declarar un estado de excepción en esta zona. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes frente a un conflicto que parece que, más allá de lo que esté ocurriendo en lo puntual en ese lugar, la solución debe venir del mundo de la política? Sí, bueno, un poco para marcar el problema, yo creo que acá todos compartimos que este es un problema multidimensional, que tiene muchas aristas y que difícilmente va a poder ser controlado con medidas de corto plazo, sino que tiene que ver con una política más integral y que eso se desarrolla, no se va a poder desarrollar de un mes para otro, sino que es una política que se tiene que desarrollar a lo largo de los años y que va a tomar mucho tiempo. El diputado Gonzalo Ariana, yo lo escuché hoy día en la mañana, que en el fondo hablaba un poco esto de matar un poco la ilusión de creer que con medidas de corto plazo, ya sea por el lado de seguridad ciudadana o ya sea por el lado de dar concesiones o entregar concesiones a las comunidades mapuches, esto se vaya a resolver. Esto tiene que ver con causas mucho más profundas y todas esas medidas, si bien pueden resolver problemas puntuales específicos, no van a ser la solución de la raíz del problema. Estamos hablando de un conflicto que se reactiva, porque en el fondo nunca ha estado muerto, es un tema que viene hace bastante tiempo, con la muerte en el incendio de estos dos agricultores durante la semana pasada, que también tienen su historia en el conflicto, en el fondo, con la gente de esta zona. ¿Es imposible que se llegue a una solución si no hay un entendimiento desde el origen? Yo conversaba, por ejemplo, con gente de la Fundación Chile 21 y me decían, bueno, aquí hay deudas del pasado que todavía no están saldadas, sin embargo, los conflictos no representan, en términos de esta oleada de violencia, 100% la actitud del pueblo mapuche y que se ve completamente perjudicado en el fondo por acciones como estas que están lejos del diálogo. Yo creo que aquí el origen de esto es un problema de Estado y no un problema de gobierno. Entonces, si tú no asumes como Estado todo lo que ha pasado de aquí hacia atrás y te asumes toda la deuda histórica que hay con los mapuches, no hay forma de poder avanzar. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que nos hemos topado año tras año. Durante la concertación se trató de avanzar, pero efectivamente hoy en Chile hay un paraguas institucional que impide avanzar en muchos temas. Hay muchos que han pedido reiteradas veces, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Es un tema que no se puede avanzar porque... ¿Por qué no tienen representación en el Parlamento? A ver, tenemos dos temas, y aquí hablamos del tema institucional. Mientras tengamos sistema binominal, y por los quórums constitucionales que tú requieres para poder hacer ciertas modificaciones constitucionales, y con un sector de la política chilena que se opone absolutamente a cualquier tipo de reconocimiento a los pueblos originarios, no hay forma de avanzar. Entonces, por eso digo que acá hay un problema de Estado, y una de las cosas que a mí me da miedo de la respuesta que ha habido hoy día institucional al atentado que fue contra el matrimonio Lutzinger-Mackay, es que justamente en un principio apareció muy bien llamando al diálogo, pero acto seguido vemos hoy día denuncias de tortura, hay que probarlas, pero de tortura en contra de algunos comuneros mapuches, de allanamiento en medio de la noche, algunos recordando historias que pensábamos que habían quedado lejos en el pasado. Hoy día vemos que se están haciendo prácticamente una cacería de brujas contra el pueblo mapuche. A ver, primera cosa, no hay forma, y eso yo creo que hay que despejarlo para partir la discusión de justificar lo que fue el asesinato de esta pareja. No hay forma de justificarlo. Y aquí nadie quiere suavizar el tema, pero acto seguido hay que decir, yo creo que se está perdiendo la oportunidad histórica. Muchos temas
en la historia institucional de Chile se generan cuando hay una crisis, y acá hay una crisis mayor. Como dijo ayer un columnista de La Tercera que hablaba, comparándolo con, más allá que no entendí la columna, pero lo comparaba con el asesinato de Jaime Guzmán. Acá hay una crisis mayor que tú tienes que aprovecharla para llamar al diálogo y a la unidad nacional. Y yo creo que, lamentablemente, ya hoy día hemos visto varios diputados y senadores que están diciendo, mire, si la respuesta institucional, la respuesta del Estado, del gobierno, es simplemente a través de la seguridad y a través de la represión, exactamente, nosotros nos restamos. Sí. Y yo creo que al revés, lo que hay que pedir justamente ahora es unidad nacional, hacer una agenda de largo plazo, e incluir a todos los actores, y realmente velar por una solución de fondo. Y está la oportunidad histórica. Quisiera tomar dos cosas que dijo Juan José. Una, que estoy totalmente de acuerdo, que esto es un problema de Estado que tiene orígenes hace mucho tiempo, histórico. Claro. Entonces, por lo mismo que esto tiene orígenes históricos, echarle la culpa de esto al binominal es ridículo, porque el binominal tiene recién 20 años, y por lo demás, el binominal y estas cosas que dicen de los anclajes institucionales, que no... recordemos que la Constitución se ha cambiado en varias oportunidades desde el 90 a la fecha, se cambió sustancialmente en el gobierno de Lagos, tiene la firma de Lagos. Carlos, pero ¿cuál es tu explicación para que un área importante en términos de la cantidad de población que representa en nuestro país, aunque sea una minoría, pero que además está envuelta en este tremendo conflicto, no tenga representación en términos políticos está bien. en el Senado? Uno puede, bueno, lo más simple es decir que no han tenido los votos para salir, pero más allá de eso, lo que hoy que no creo que la solución a este problema pase por ahí. Y como dice Juan José, efectivamente, esto tiene que ver con políticas que se tienen que desarrollar en el largo plazo y que no tienen solo que ver con seguridad. Ahora, sí hay que tener claro que en la medida que se avance en estas políticas de más que integración, de complementariedad y de rescatar la diversidad cultural de nuestro país, siempre van a haber grupos minoritarios que no van a querer ese avance, porque tienen agendas propias que no les conviene la convivencia pacífica entre el pueblo mapuche y el resto del país. Entonces siempre van a existir, en la medida que se avance en esos lugares, siempre van a existir estos grupos minoritarios, y que de hecho lo que menos le conviene a estos grupos es que exista ese diálogo. Pero lo que no se puede hacer es negar que existe un conflicto y una deuda histórica con el pueblo mapuche. Y eso se ha hecho permanentemente. Lo que tiene que existir es un reconocimiento de la deuda histórica que existe con el pueblo mapuche, reparar esa deuda mirando hacia el futuro. El pueblo mapuche también quiere mirar hacia el futuro. Si esto no se trata solamente de pedir reivindicaciones territoriales, se trata de reivindicar lo que es el pueblo mapuche y lo que ha aportado al país y a Chile. Forman parte de nuestro país, y lo que se ha hecho ha sido negar constantemente a la etnia mapuche. Tiene que avanzarse hacia un reconocimiento de ello, reconocer que el pueblo mapuche es heterogéneo. No hay homogeneidad en el pueblo mapuche, y pretender tratarlo a todos por igual es un error. Los actos violentos son totalmente condenables, y es condenable lo que pasó el año pasado, y lo que tiene que haber es aplicarse la justicia, el Estado de Derecho, encontrar los culpables y condenarlos. Pero esa no puede ser la única reacción del gobierno. El gobierno no puede centrar la solución al problema en enviar más fuerzas especiales, en enviar mejor equipamiento policial. Eso es para resolver un conflicto puntual, específico, de violencia que ha existido en los últimos años y que se vio dramáticamente acrecentado. Resolvería el síntoma, pero no la enfermedad. Por cierto, y lo que tiene que haber es el reconocimiento de la etnia mapuche, reconocimiento de los problemas, reconocer que lo que quieren es mejor trato laboral, mejores condiciones de salud. Las condiciones en las que vive el pueblo mapuche en la 9ª región, la provincia de Malleco es la provincia con mayor índice de pobreza del país, y es donde se concentra un gran número de mapuches en nuestro país. Entonces lo que tienen que haber son políticas de desarrollo, no las mismas que se aplican para todo el país, políticas de desarrollo dirigidas para el pueblo mapuche, para los indígenas que habitan en aquellos territorios. Con una discriminación positiva. Discriminación positiva y reconocimiento. Si tratar de negar la existencia de un problema es el peor ejercicio que se puede hacer. No, hay que reconocer el conflicto que existe, avanzar en un trato igualitario de las muertes de las personas. Aquí a mí me sorprende, ha habido un gran miedo por la muerte de 2 personas, que es totalmente entendible y condenable, pero también lo tiene que haber para la muerte de los comuneros mapuches, para aquellos comuneros mapuches que han sido maltratados. Lo que tiene que existir. Y fueron una de las cosas que aparecieron el viernes, claro, diciendo si estas muertes hubieran sido de personas parte de la comunidad mapuche, el escándalo no habría sido el mismo. La reacción habría sido distinta. No, yo creo que eso está por verse cuando se murió Matías Catrileo en su momento, que además fue en condiciones distintas, ¿no? Yo creo que no son comparables las 2 muertes. Sí hubo una conmoción nacional por el tema, pero rescatando lo que dice Claudio, yo creo que efectivamente aquí el último año se ha avanzado en este tema y se han incorporado distintas medidas
Una de ellas, las agencias de desarrollo indígena, que se creó una hace poco, se anunció el 21 de mayo del 2012, se creó el 2012, en que participan 37 de las 42 comunidades indígenas de Ercilla. Pero justamente hay 5 que son comunidades que no adscribieron a la agencia, y la persona que asumió la presidencia de esa agencia, que era una persona mapuche, un loco mapuche, vio que al momento de tomar la presidencia le queman la casa al día siguiente. Entonces, obviamente, actos como este siempre van a seguir existiendo en la medida que se avance. O sea, en la medida que uno avance, que se logre el diálogo, porque hay grupos que no quieren avanzar. Súper corto. Yo creo una cosa. El otro día vi unas declaraciones de un señor de apellido Cooper que estuvo incluso metido en el asesinato del general Schneider, o sea, en su momento un terrorista, diciendo que le iba a repartir balas si llegaban los mapuches a su campo. Si un comunero mapuche... Perdona, y ese tipo de declaraciones incluso han sido avaladas en algún momento por el ministro de Agricultura, ¿se acuerdan? Exactamente. El año pasado. Oye, y pasó absolutamente ni un escándalo nacional. Viene un comunero mapuche, cualquiera, llega a decir, mira, le vamos a meter balas a los huincas si se vienen, hay un escándalo y llenan estado de excepción prácticamente y llenan de carabineros la zona y fuerzas especiales. Entonces, aquí también a mí me preocupa realmente que no se está tomando el tema del toro por las astas y hay una especie de, no vamos a hablar de fascismo, pero hay una actitud que no es igualitaria. No es igualitario el trato que están teniendo los comuneros mapuches con el trato que están teniendo estas personas que llegan, declaran abiertamente que van a correr balas como loco, un terrorista, porque tuvo que salir del país en su momento luego del atentado al general Schneider, y no hay escándalo. No hay escándalo en los medios, absolutamente. El ministro del Interior no reacciona. No, pero el gobierno sí manifestó. El Carabineros no reacciona. Nadie reacciona a estas declaraciones. No, mira, si un comunero mapuche da las mismas declaraciones, o sea, acá hay un escándalo de proporciones mayores y la región queda llena de fuerzas especiales. No, yo creo que efectivamente el gobierno, cuando se manifestaron esas declaraciones, dijo que acá lo que se tenía que hacer era respetarse el Estado de Derecho, que acá no correspondía ni para uno ni para el otro lado tomarse la justicia cada uno por sus manos, como si esto fuera el lejano esto. Y por eso también es tan importante las medidas de seguridad, porque mientras mantengamos la seguridad en la zona, se va a permitir el Estado de Derecho y evitar que las personas tomen la justicia por... Perdona, Carlos, ¿de qué manera se puede, en una mirada tal vez que, no sé, parece como tan obvio que debería ser parte de la resolución del conflicto, uno dice, bueno, ¿por qué esto no ocurre? Que exista esta posibilidad de diálogo en paralelo a poder calmar lo que está ocurriendo en la zona en términos delictuales. Si es que realmente es algo que es un hecho aislado, que no tiene relación con las demandas mapuche, que hay parte de la comunidad que sí está interesada en generar un diálogo para lograr las reivindicaciones, ¿por qué hay un tema que aparentemente, a la luz de los hechos, en términos del servicio de inteligencia, no está funcionando como para poder pesquisar quiénes son esas personas que están efectivamente haciendo este tipo de atentados terroristas, como han sido denominados? No, claro, ciertamente hay dos cosas. Uno, el diálogo que sí se ha venido avanzando, están estas agencias, está el Comité de Ministros de Desarrollo de Asuntos Indígenas, o sea, han habido espacios de diálogo y se está avanzando en esa materia. Ahora, en temas delictuales, también hay medidas de inteligencia, pero recordemos que esto no es fácil. Estos son grupos, estoy hablando de la minoría radicalizada, son grupos que tienen vínculos con las FARC, que tienen vínculos con otros países y que no es fácil desbaratarlo. No es una cosa de la noche a la mañana, que se necesita la acción conjunta tanto de las fuerzas de seguridad del gobierno por un lado y también del Poder Judicial. Y en el pasado también han habido hechos que no han ayudado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero en el gobierno de Michelle Bachelet se compró una parcela que está a 5 kilómetros de donde se cometieron los asesinatos y que se le entregó a 49 familias conflictivas. Estas 49 familias no podían acceder, entonces se metieron como a través de otra comunidad que ocuparon como fachada para poder ellos acceder a estas comunidades. Entonces, para evitar la violencia en el pasado, se premió a los grupos violentistas. Y hoy día estamos viendo los frutos de eso. Yo me pregunto si realmente hay una falencia en la manera en la que se ha trabajado y lo pregunto desde el punto de vista del trabajo de inteligencia, porque me ha tocado ver en notas de prensa cuando se da a conocer incluso tenemos nuevos implementos, compramos no sé qué que se puede ver de noche, uno dice, y con todo eso, si realmente es un grupo minoritario de los que están radicalizados, ¿por qué no se puede llegar? Es básicamente lo mismo que uno critica con las manifestaciones, que termina, ¿qué pasa? Generando una gran cantidad de arrestos que terminan no conduciendo a juicios con condena, y que es una de las cosas que a la larga también termina enviando una mala señal. Hay un problema ahí, bueno, siempre lo decíamos, ojalá que
si no podemos agarrar a 20 exaltados ojalá nunca entremos en guerra con ningún país, porque, o sea, chuta, no somos capaces de manejar a 20 exaltados. ¿Qué pasa ahora? Yo creo, es preocupante y yo vuelvo al principio. Yo creo que es la hora real de que se junte todos los actores políticos, todos los actores sociales, porque aquí los actores sociales tienen mucho que decir, gobierno, Ministerio de Justicia, Corte Suprema, Congreso, diputados, senadores, todos los sectores, y realmente si algún momento el presidente Piñera, cuando llegó a la Moneda, quiso hacer un gobierno de unidad nacional con Rainet, porque fue el único que dijo que sí, pero si quiso hacer en su momento un gobierno de unidad nacional, yo creo que ahora no es el momento de hacer un gobierno de unidad nacional, pero sí llamar a una unidad de varios sectores para enfrentar de fondo el problema, no solamente a través de la represión, sí también a través de formas, ya sean modificaciones constitucionales, leyes que tengan que pasar rápidamente por el Congreso, pero el momento es ahora. En general en Chile muchos grandes cambios institucionales se han provocado gracias a ciertas crisis que han ocurrido. Y ahora hay una crisis mayor. Y hay que aprovechar el momento. Y lamentablemente hoy día ya estamos a lunes, y no se ve que eso vaya avanzando. Vamos a hacer una pausa, estamos haciendo agenda propia, ustedes no se vayan, les recuerdo inmediato las redes sociales, @BioBio y nuestro Facebook Radio BioBio para que nos acompañen y sean también parte del debate. Ya volvemos. Estamos de regreso con más en Agenda Propia, gracias por quedarse junto a nosotros. ¿Sirve y cuál es la señal que se envía con la visita del presidente de la República a la zona del conflicto la semana pasada? A ver, yo creo que la visita del presidente para anunciar 7 medidas no me parece que aporten en nada con resolver el problema de fondo. Las 7 medidas, la mayoría de ellas están centradas principalmente en temas de seguridad interna, en aumentar la dotación policial, y eso en ninguna medida sirve para solucionar el problema de fondo. Sirvió, por cierto, para dar tranquilidad a la familia, a quienes viven probablemente en los alrededores de la zona del conflicto mapuche, pero en ningún caso para solucionar algo que tiene que ser con una mirada de Estado, y el presidente lo que quería hacer es jugar un rol mucho más importante, atreverse a dar pasos importantes a resolver este conflicto, a convocar a distintos actores, a convocar a los pueblos indígenas, a las distintas comunidades, a distintos actores asociados, convocar a distintos parlamentarios que tienen mucho que decir en esta materia, convocar a la sociedad civil a buscar efectivamente soluciones verdaderas para este conflicto que no puede extenderse por mucho tiempo más. O sea, lo peor que puede pasar acá es que sigamos aumentando el espiral de violencia, que exista mayor reacción por parte de la fuerza pública, mayor reacción por los grupos minoritarios, violentistas e indígenas, y eso en cierta medida no aporta nada a la visita del presidente de la República para lo que fue a hacer. Yo quisiera ahí, yo discrepo con Claudio, yo creo que las señales en política son súper importantes. Yo creo que era muy importante que la máxima autoridad del gobierno se hiciera presente con los familiares, pero también quisiera relevar algo que no salió mucho en la prensa, pero que es que el presidente también se juntó con los loncos locales y con la gente mapuche local, también porque ellos también son víctimas de estos grupos violentistas minoritarios. Entonces, y lo de las 7 medidas que tienen que ver con seguridad, yo estoy de acuerdo con Claudio que no son la solución al problema. Yo creo que nadie cree que esas son la solución del problema, sino que solamente son medidas para, justamente como tú dices, evitar en el corto plazo una escalada en la violencia y controlar esa parte del problema, pero ciertamente no van a resolver de raíz el problema, y que eso viene, por otro lado, con medidas de más largo plazo que no se van a hacer en una visita
ni se van a solucionar una visita al presidente. Si las señales en la política, perdona, Juan José, ¿importante o no que haya estado el presidente y qué señal envía? No, yo creo que es importante, una buena señal, pero efectivamente, como dije antes, también uno esperaría que esa misma señal se diera cuando, por ejemplo, anoche hubo allanamientos, denuncias de tortura. Uno no sabe si son verdad o mentira, pero uno esperaría una actitud de condenatoria por parte del gobierno mucho más firme en este caso. Y eso es lo que se está extrañando y que lamentablemente lleva a que nuevamente, cuando hubo un momento para poder tener unidad y el tiempo está jugando en contra y nuevamente se están empezando a polarizar las posiciones y eso no ayuda a nadie. Si nos quedamos con la idea de lo que las señales en el fondo son capaces de generar, a mí por lo menos me queda la sensación de que la señal que se envía con esto es que lo urgente es el tema delictual, que efectivamente puede ser así, pero no hay de la mano de eso tal vez el decir estas son las 7 medidas para atacar el conflicto puntualmente desde el punto de vista de lo delictual, de lo que está pasando con estos presuntos terroristas o no. Pero de la mano de eso, estas son las otras medidas para poder establecer un camino hacia la solución real. Sí, no, yo ahí o nombrar a una persona que sea tal vez la idónea para poder sacar un diálogo adelante. Sí, no, yo ahí mencionar que estos son temas que se vienen trabajando desde antes y, por ejemplo, mencionar que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando hizo la bajada del programa de gobierno a las regiones y que le hizo un programa de gobierno, por así decirlo, para cada región, se partió y se comenzó con la región de la Araucanía, que es la que mostraba mayores índices de pobreza. Entonces ahí se partió y ese plan se ha desarrollado muchísimo, además de todos los cambios que ha tenido la política indígena. Solamente contar que antes el foco estaba puesto en la entrega de tierra, y cosa que para resolver el problema mapuche sobre todo, ciertamente no es el camino principal. Pensemos que los mapuches, la región con más mapuches en Chile es la región metropolitana. La gran mayoría de los mapuches viven en ciudades. Entonces pensar que les vamos a resolver el problema, que nuestra principal herramienta va a ser la entrega de tierra, es ridículo. Claro, entonces se cambió ese foco y en lo que respecta a tierra también se cambió en que no fuera solamente la entrega de tierra, sino que, bueno, hay que hacerle un acompañamiento, tienen que aprender a cómo manejar y cómo darle valor agregado a esa tierra que tienen. Entonces se han hecho muchos cambios en ese sentido. Se ha creado una institucionalidad a nivel de comité de ministros para avanzar en esa lógica, pero ciertamente todas estas medidas son mucho más silenciosas, la gente las sabe menos porque son del día a día y no responden a un hecho puntual como puede ser la muerte de estas dos personas. Yo creo que ahí es un pequeño contrapunto. Aquí, ante una crisis mayor, hay una bajada muy de gestión, que es la bajada de gestión que es mandar, en este caso, carabineros, o la bajada de gestión que habla Carlos, que son puras medidas. Pero llegó el momento de hacer Chile un país de símbolos, de mucho simbolismo, y un simbolismo importante, por ejemplo, es hacer reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Entonces, tú puedes hacer bajada de gestión, pero tú no puedes responder a problemas que son políticos, culturales, con bajadas de gestión. Son problemas que se bajan con política, con estos simbolismos de que hablo yo, y eso es lo que hay que avanzar, y yo siento que no hay un entendimiento de eso, de que si no avanzamos en ese sentido, en eso y lo que hablabas tú, Claudio, de cómo podemos reconocer realmente, respetar, etcétera, que probablemente para una persona que viene en el mundo simplemente de la gestión son nimiedades, da lo mismo, pero para quienes creen o que tienen ideales, sueños, como las personas que están ahí, que realmente tienen una raigambre cultural muy fuerte, que realmente los ancestros son algo que pesa en la tradición familiar, que el apellido pesa en la tradición familiar, tú necesitas símbolos, acciones que son más allá de la gestión. Se trata de que exista una verdadera voluntad política de abordar el tema mapuche de una forma muy amplia. Una beta es el tema de seguridad, pero esa no es la solución y no pueden ser medidas. Lo primero que se hace frente a un conflicto como este es enviar 7 medidas, y yo, por cierto, son medidas para seguridad, era la emergencia, lo que había sucedido, pero ya llevamos 3 o 4 días desde que sucedieron los hechos y tampoco hemos visto hasta el momento medidas que vayan en la línea a solucionar el conflicto en una mirada de largo plazo y una mirada de Estado. Y eso es lo que uno esperaría de quienes conducen el país. Lo que pasa es que ahí hay que ser súper cuidadoso y súper claro en cuál es el diagnóstico, porque si no tenemos el diagnóstico correcto, probablemente las soluciones que demos para el diagnóstico puedan ser las equivocadas. Entonces,
hay dos posiciones. Una es decir que todo lo que se ha hecho en materia indígena ha fracasado y que por eso esto responde el pueblo mapuche mayoritariamente está manifestando un rechazo ante todas estas medidas que se han hecho. Una insatisfacción que se traduce llega a su punto máximo, que es la muerte de estas dos personas. Yo discrepo con ese argumento y creo que se han habido mucho avance y el diagnóstico al revés, contrario, es decir, bueno, se está avanzando. Lo que pasa es que existen estos grupos minoritarios que no les conviene que se avance y por eso se cometen estos crímenes. Entonces, dependiendo de cuál sea el diagnóstico, las respuestas que uno tiene que dar son diametralmente distintas. En un sentido, uno tiene que seguir avanzando controlando estos focos, versus el otro que tú tienes que repensar toda tu política en materia indígena. Entonces, yo discrepo contigo con que el pueblo mapuche sea como el que en gran su mayoría siente esta desafección de que nada se avanza y por eso cometen estos crímenes. Ciertamente hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que se ha avanzado y que estos crímenes puntuales corresponden a grupos muy minoritarios y que no creen en el diálogo y no les conviene el acercamiento entre las dos partes. Pero la reacción... Yo he dicho que efectivamente el pueblo mapuche lo que está esperando es que se le reconozca como pueblo mapuche, como personas que forman parte de nuestro país y que necesitan políticas diferenciadas para efectivamente lograr mejor desarrollo, mejores condiciones sociales, mejor salud, mejores condiciones laborales, mejor trabajo, mejor educación. En las zonas rurales de la novena región lo que tiene que haber es mejor educación, entregarle mejores herramientas para que puedan producir de mejor forma con los territorios que le han sido asignados. No, ciertamente todas esas políticas tienen que existir. Ahora sí hay que reconocer que no la mayoría de los mapuches viven en las zonas rurales, pero para esos lugares sí existen esas medidas y están los liceos de excelencia interculturales, el Banco Mapuche, el programa de educación intercultural bilingüe, la beca indígena, centro de innovación para el emprendimiento mapuche. O sea, hay cosas que se hacen con especial énfasis en los mapuches. Pretender que no hay nada o que no se ha hecho nada, encuentro que es un poco reduccionista. Carlos, hay una cuestión. A ver, es verdad, puede ser que hoy día la gran mayoría esté realmente en paz y están avanzando y son grupos minoritarios. El problema es que cuando tú tienes una reacción de violencia contra esta violencia, en la cual empiezan a pagar justos por inocentes, cuando entran a una casa y apalean a una persona absolutamente inocente, todo el grupo familiar de esa persona, que probablemente hasta el día de hoy estaba con el gobierno y está avanzando, ya no quiere estar con el gobierno, no quiere estar avanzando ni con la institucionalidad. Al revés, empieza a rechazar todo lo que tenga que ver desde el gobierno. Entonces, eso es lo preocupante de la reacción y de esta sobrereacción que ha habido de parte del gobierno. Con fotos, hoy día veo prácticamente, tú abres el diario, todos los carabineros, lo único que ves es la foto, y yo vuelvo a los simbolismos, las fotos son de represión o violencia. Cuando tú ves un montón de carabineros, ves un montón de radiopatrullas, ves 2 helicópteros, cuando llegan las informaciones de que en la noche, entonces están yéndola. Tú lo que logras es que personas que hoy día empiezan a tener solidaridad con estos grupos minoritarios. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que acá hay que hacer cumplir el Estado de Derecho, que lo peor que nos puede pasar es que la gente se empiece a tomar la justicia por sus manos, las policías deben cumplir con las garantías constitucionales que tenemos todas las personas, y justamente por eso es que necesitamos más inteligencia y más personas para poder hacer el trabajo bien y no que paguen justo por pecadores, sino que se detenga a las personas que hay que detener, se condena a las personas que hay que detener y que esto no sea como un juicio a mansalva, como tipo bomba racimo. Sí, el problema es que ya pasó antes con el pakistaní, con cuántos han pasado que llegan y por sacar una foto y mostrar mano dura empiezan a pagar justos por pecadores, y ya la historia para atrás, todo el tema de los terroristas, esto entre comillas, los que ponían bomba, el caso pakistaní, o sea, ya nos ha mostrado una sobrereacción por parte del gobierno, que al final por mostrar una foto pagan justos por pecadores. Ojalá que no pase lo mismo ahora. Ojalá que no pase lo mismo, pero por eso mismo se está tratando de mejorar y mandando mayores capacidades y recursos a esa zona para que la inteligencia y la labor policial se haga de mejor manera, respetando y que no paguen justos por pecadores. O sea, ¿Qué pasa con la convivencia en la Araucanía? Y lo pongo desde el siguiente punto de vista. Estuve revisando antiguas entrevistas y tratando de entender un poco lo que representa la familia Luxinger en este lugar. Y claro, aparece, por ejemplo, unas declaraciones de otro miembro de la familia en el año 2005, la revista ¿Qué pasa?, donde el tono con el que hablaba de los mapuches, no quiero decir que era para que le quemaran la casa, pero que de verdad era muy provocador. Entonces,
hay un tema ahí de la manera en la que esta convivencia también se ha ido un poco descontrolando y tal vez quedando suelta en el fondo, sin que exista tal vez una manera de lograr que la convivencia en los hechos pueda efectivamente existir. Claro, decía esta familia que es parte de una tradición de agricultores, ha dado mucho trabajo, por otro lado se critica cuáles son las maneras o el marco regulatorio desregulado en el que se le ha dado trabajo a algunos mapuches en esta zona, que tal vez no reciben los sueldos exactamente igual que si fueran citadinos o qué sé yo. Entonces, hay un tema ahí que viene de hace bastante tiempo y que está tal vez en paralelo al conflicto que pueda existir en términos de la reivindicación, por ejemplo, de las tierras y de los derechos ancestrales. No, ciertamente yo creo que la familia Lutzinger representaba algo muy especial. Y justamente porque eran como una suerte de símbolos de los agricultores que tenían algún enfrentamiento con algunos grupos de los mapuches, y por lo mismo la gente que perpetró esto sabía que no era incendiarle la casa a cualquier persona. Claro. O sea, también es un símbolo. También es un símbolo, o sea, es a los 5 años de la muerte de Matías Catraleo, la muerte en la casa de los Lutzinger. Recordemos que el fondo vecino estaba con protección policial, o sea, sí. Esto no es cualquier... Y por eso reitero que estos son grupos pequeños, organizados y que saben cómo crear al final esta conmoción. O sea, ellos no querían, por así decirlo, que solamente murieran estos personajes. Ellos querían generar temor, generar todo esto que hemos visto, porque saben que es lo que más le conviene a su causa. Claro. Lo que tú señalas es muestra de que este es un conflicto mucho más amplio. Y esto es algo que viene desde muchos años, que tiene... uno puede hablar de abuso patronal hacia el pueblo mapuche, puede hablar de hechos de violencia por parte de algunos individuos del pueblo mapuche, y por eso esto requiere una mirada mucho más amplia. Si esto no es solamente medidas de seguridad para dar tranquilidad a las personas, por cierto, tampoco se trata de hacer mesas de diálogo que duren un par de meses, un par de semanas y que sean solo la foto para que el Ejecutivo pueda decir que hizo algo para avanzar en esta medida. Se trata de un proceso muy largo. Esto no va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso breve, pero tiene que partir. Y la voluntad política para que ese proceso comience no existe hoy día. Y es urgente. Nos quedamos con eso, estamos haciendo agenda propia, ustedes no se vayan, regresamos con más en el próximo bloque, conflictos de interés, el perdonazo a Johnsons, todo eso a la vuelta. Estamos de regreso con más en Agenda Propia, @BioBio es nuestra cuenta en Twitter, el Facebook Radio BioBio para que nos sigan acompañando en los distintos temas y que también sean parte del debate. Lo dejábamos anunciado antes del corte, claramente el tema del día desde la semana pasada ha sido el conflicto de la Araucanía, pero nos vamos de un escándalo en otro y que nos hace olvidar la encuesta CEP, para algunos bastante bueno que se olvide. El perdonazo a Johnson fue bastante criticado en su momento, generó un escándalo, se empezó a investigar lo que estaba ocurriendo y el entonces director Julio Pereira habría entregado este perdonazo a Johnson de 59 millones en impuestos. Por cierto, cuando la semana pasada nos enterábamos también que estábamos dentro de los países de América Latina que tiene más personas multimillonarias y uno dice la recaudación en impuestos, justamente como el gravamen a estas riquezas, es bastante menor. Aparece esto hoy donde dice sí, habría tenido potenciales conflictos de interés él, que era el director de impuestos internos. Usted que maneja perfectamente el tema de los conflictos de interés, ciudadano, sí, Juan José Soto. Pero... Él decía, perdona, te agrego una frase, Julio Pereira decía que, bueno, esto es porque él
estaba ligado a PricewaterhouseCoopers, que es la empresa que hacía la asesoría tributaria para Johnson, y luego de eso aparece como director de impuestos internos cuando se entrega este perdonazo. Él dice que era difícil renunciar o quedarse al margen porque habría que visionar los potenciales conflictos de interés. A ver, yo creo que Chile está viendo el conflicto de interés. Este ha sido, como lo hablamos la vez pasada que estuvimos con Marcelo Brunet acá, este gobierno ha sido el gobierno de los conflictos de interés. Le ha pesado el tema. Le ha pesado, tuvo un comienzo muy errático y yo creo que eso pasa por una cultura que tenemos en Chile muy marcada. Es la cultura más del compadrazgo. Oye, si yo soy un buen tipo, yo no le robo nada a nadie, llevo a mi hijo todos los domingos a la iglesia, voy a un buen colegio, soy un gallo de bien y voy a hacer las cosas bien. Y eso es una cultura que tenemos en Chile, especialmente en una clase económica en especial, que hoy día más encima está en el gobierno. Y simplemente los conflictos se han minimizado, ni siquiera han estado en la conciencia de quienes lo han vivido. Hemos tenido uno tras otro, partimos con el presidente Piñera que no veía, o el mismo Ruiz Tagle en Chile Deportes que no veía ningún problema. Mire, yo le voy a dar los fondos a no sé quién, y soy director de Colo-Colo. Y así se han sucedido uno tras otro. Y hoy día este es como uno más, ya como que da, no sé si da risa o da pena, pero la verdad es que es darse cuenta que como sociedad tenemos un problema, un cambio cultural que toma tiempo que ocurra, que está empezando a ocurrir. La gente está empezando a hablar de los temas de conflicto de interés, pero es un cambio cultural. Los cambios culturales en las sociedades toman tiempo, no se dan de la noche a la mañana. Entonces, el señor Pereira, que probablemente es un señor absolutamente profesor de la Católica, de los más destacados, los alumnos siempre lo tienen como uno de los mejores profesores en materia de evaluación, probablemente realmente yo creo que quizás no se lo cuestionó. O sea, quiero pensar eso. Por otro lado está que efectivamente esta era una empresa que si no se tenía que ir a quiebra. Él lo dijo cuando se le preguntó por esto, más vale pájaro en mano que 100 volando, no se me va a olvidar, porque decía que esto podría transformarse en un incobrable. Entonces, frente a eso, más valía cobrar poco y hacer este perdonazo. Exacto. El problema es que hay muchos que han dicho, por ejemplo, que nunca lo iban a poder comprar a Johnson si no tenía este perdonazo. Por lo tanto, si no lo podían comprar, obviamente los accionistas y toda la gente, los dueños, no iban a poder simplemente obtener la rentabilidad que querían tener por la venta. Por lo tanto, requerían mejorar esto de los 150 millones, creo que era lo que debía, en intereses y repactación, etcétera. Entonces, ahí está lo grave, que Julio Pereira venía de PricewaterhouseCoopers, vio directamente todo lo que estaba ocurriendo, y luego, bueno, ahí vamos a ver, yo más que es importante lo que sacó la Contraloría, pero yo creo que más importante va a ser lo que saque la comisión investigadora, porque yo creo que lo que va a decir la comisión investigadora, muchas veces se han vilipendiado las comisiones investigadoras, pero hemos visto que, por ejemplo, en el caso de las universidades, las comisiones investigadoras le dieron bastante el palo al gato. Hoy día tenemos el escándalo cuando el reporte de la comisión investigadora fue bastante más atrás. Entonces yo quiero ver eso y ver qué pasa y qué ocurrió realmente. Sí. Agrego algo de condimento desde el otro lado también. Hay voces que también señalan, bueno, por lo menos en este gobierno, a pesar de la gran cantidad de conflictos de interés que han salido a la luz, se hace algo de manera automática, como es marginar a las personas, o qué sé yo, en el caso que han sido personas ligadas directamente al gobierno, mucho más de lo que se había hecho en gobiernos anteriores. Lo agrego en la mirada también desde el otro lado. Rescatar, bueno, uno por un lado eso. Y lo segundo que yo creo que hay que ser súper cuidadoso cuando uno habla de que acá había conflicto de interés entre Julio Pereira por haber trabajado en Pricewaterhouse. Si uno lee el dictamen de la Contraloría, la Contraloría en ninguna parte del dictamen dice que haya existido conflicto de interés. Porque lo que señala Julio Pereira es que esa decisión la tomaba la directora del área de grandes empresas. Y la Contraloría en su dictamen establece... claramente dice, en tal orden de ideas, la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos es un órgano funcionalmente desconcentrado, el cual con las facultades que la ley le ha entregado en forma exclusiva, entre las cuales se encuentra la de condonar la sanción administrativa y los intereses penales por la mora en el pago de impuestos en los casos expresamente autorizados por la ley. Entonces, aquí está claro que el señor Pereira trabajaba antes en Pricewaterhouse. El punto es... Y que tiene que haber también sabido lo que estaba haciendo esta directora y darle el visto bueno final, me imagino. No, es que eso es lo que la ley y la Contraloría establecen que no necesariamente... Que son completamente independientes. Claro, que son descentralizados, lo menciona el dictamen expresamente. Entonces lo que dictamina la Contraloría es hacer un sumario para ver si el director
intervino en la decisión que tomó la persona encargada de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Entonces, lo primero es decir las cosas por su nombre y como son. Una cosa es que la Contraloría haya dictado que aquí había conflicto de interés, cosa que no es tal. Y otra cosa es decir que la Contraloría va a hacer un sumario para investigar esta línea de acción. Entonces, separemos las cosas. Y segundo, lo que tú decías, claramente aquí tenemos que, más que casos puntuales, tenemos que buscar soluciones de largo plazo, por así decirlo. Y yo recuerdo acá que en su momento, cuando estaba el tema del fideicomiso ciego, ¿se acuerdan que hubo un momento que era todo se hablaba del fideicomiso ciego, cuando Piñera iba a ser candidato? Espérate, tranquilo. Entonces, el fideicomiso ciego... Tranquilo, perro. Y fue la Concertación la que no quiso avanzar en esa línea porque no quería regular, porque no le convenía que Piñera siempre tuviera el flanco abierto de qué iba a hacer con sus platas, qué sé yo. Y hoy día está en el Congreso una ley que se está tramitando que justamente regula las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos y regula también los conflictos de intereses, que ya fue aprobada creo que mayoritariamente y casi unánimemente en la Cámara y ahora está en segundo trámite en el Senado, que es de verdad las soluciones más institucionales, más allá de un sumario, una investigación que se esté dando por el caso, por tal o por cual caso. A mí lo que ha sucedido con el director de Servicio de Impuestos Internos realmente me preocupa. Coincido con Juan José que esto no es más que algo que ya lo hemos visto con otras autoridades de gobierno, que ha habido conflictos de interés de forma permanente en autoridades. Pero a mí me preocupa en el caso específico del director del Servicio de Impuestos Internos porque lo que uno esperaría de un director de ese servicio es que junto con velar para que los pequeños empresarios, los pequeños contribuyentes, no eludan, no evadan o paguen sus impuestos, también lo puede hacer con los grandes empresarios. Y claramente alguien que ha trabajado en una empresa internacional y que lo ha dicho la Contraloría, tiene un conflicto de interés. Nadie va a creer que el director de un servicio, para condonar una multa de tal cantidad de millones de dólares, no estaba al tanto o no dio su visto bueno o no lo autorizó o no consintió en eso. Bueno, Además, quiero corregir algo de lo que tú has dicho. Lo que tú has señalado, tú has leído el párrafo final del dictamen de la Contraloría, donde el penúltimo, disculpa, pero en el final está lo que tú hacías mención precisamente. La Contraloría dice que no procede que el Servicio de Impuestos Internos tenga una norma en la cual el director debe visar, pero esa norma hoy día está vigente. Y lo dice el mismo dictamen, cita la norma, la circular número 42 del 2006 del Servicio de Impuestos Internos, complementada por la circular número 60 de 2010, en el cual señala expresamente que el director de ese organismo debe autorizar la correspondiente condonación de multas e intereses moratorios cuando ésta exceda a los porcentajes máximos que indica. Y lo que dice la Contraloría es lo contrario a lo que tú has señalado. No, mira, yo te voy a leer el último párrafo que tú mencionas. Dice, no resulta procedente que la autorización de las condonaciones de multas e intereses moratorios sobre ciertos porcentajes se encuentren condicionadas a la autorización del director de Servicio Interno. Diciendo entonces que, no es que la directora del área de los grandes contribuyentes debería actuar de manera independiente, pero lo que dice es no debería proceder que el director tuviera que visar esto. Y procedió. Pero ¿estaba vigente que lo visara? Porque mira, espera, la parte sigue leyendo, por favor. Porque, termina no se olviden del subdirector, que el subdirector es un tema aún más escandaloso que el director. Ryan, mira, por favor, termina el párrafo que tú estabas leyendo, porque el párrafo que tú dices termina diciendo lo siguiente: por lo que se deberán arbitrar las medidas pertinentes para subsanar lo observado, hay que corregir informando de ello a esta entidad fiscalizadora. O sea, es lo contrario a lo que tú estás señalando. Sí, sí lo es. Pero si yo invito a todos los que quieran, se puede bajar de internet. Pero Contraloría.cl. Exactamente. Además que si la Contraloría si fuera tal, no habría que hacer el sumario que pide la Contraloría. Por eso pide sumario la Contraloría. Pero más allá del tema de si es o no es, yo creo que lo más interesante aquí es cómo nos enfrentamos como sociedad al tema de los conflictos de interés. Porque tú hablas del fideicomiso ciego. El fideicomiso ciego es para la gente que tiene mucha plata. Punto. Probablemente... No, pero es la ley de... Nosotros tres, no sé tú, pero... quizás nunca vamos a necesitar un fideicomiso ciego, claro. Pero... sí, pero el tema del manejo de la información, dependiendo de los cargos en los que uno está. Exactamente, o el llamado de tu ex compañero. Bueno, o esa es la ley del lobby, que también está... Es que no es ley, es un tema cultural realmente, de cómo tú, en un momento, cuando tuviste real conocimiento sobre un tema en específico, viste el tema de Johnson dentro de PricewaterhouseCoopers, lo defendiste a Johnson, y 2 meses después, o 1 mes después, 11 de marzo, estás al otro lado de la mesa. Culturalmente no puede ser que no te inhabilites.
Entonces, no, y eso no es O que por por ley. último lo declares para que no Exactamente. sea como que te pillaron. Exacto, entonces no es ni siquiera por ley. Aquí no hay un tema legal detrás. Hay un tema legal que puede ser penalizaciones o no, que exista o no exista, pero acá hay un tema cultural que es cómo como sociedad somos capaces de identificar realmente que no podemos. La Constitución Política de la República dice, en inciso primera, ordena que sus autoridades y funcionarios deberán dar estricto acatamiento al principio de probidad administrativa, precisando su inciso segundo, que ello significa observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, y aquí es lo más importante, con preeminencia del interés general sobre el particular. Ciertamente, pero por eso... Y esa impreeminencia del interés general sobre el particular es lo que tiene que tener cualquier persona que llega al servicio público, metido en el ADN, y abstenerse en forma automática de este tipo de temas. Pero No, justamente, pero- perdona, por el tema del pero yo no le interés echo la público, por el tema del interés público, es que en el minuto cuando esto se destapó y fue escandaloso y fue entrevistado Julio Pereira, él dijo que justamente en virtud del interés general es que habían decidido hacer esta condonación, porque si no, no se iba a poder cobrar. Es que, si y puede viene ser también el verdad. escándalo del resto de los Pero es contribuyentes. que no confundamos el interés general. O sea, el interés general tiene que ver con la probidad y con la transparencia. No, pero es que Aquí estamos si había, hablando- estamos- si había que hacer, si a juicio del director del Servicio de Impuesto Interno había que hacer esta condonación para evitar la quiebra de una empresa, eso a mí me parece súper cuestionable. Por eso, que pero estamos es que condonando es que intereses estamos para evitar mezclando- ese tipo de cosas. No hay que estamos mezclarla. mezclando peras con Pero manzanas. espera, de ahí dame a un que él minuto. además tenga conocimiento sobre Y esa además, empresa. claro, o sea, me imagino que él, o sea, uno podría pensar que él hizo esa afirmación porque tenía mucho conocimiento sobre la materia, lo cual aún con más razón debería haberse inhabilitado en esta situación. Ahora, en pero caso acá que era estamos- la primera acreedora del Estado, así Además, que por los supuesto, impuestos. así que entonces, No, pero acá probablemente yo creo eso que estamos mezclando dos cosas. Una cosa es discutir si efectivamente fue positivo o no fue positivo la condonación. Si era procedente, claro. Si era procedente, si eso correspondía o no. Y otra cosa que tiene que ver con la forma, si él debía tomar o no la decisión. Y aquí a lo que voy es que acá no hay una sentencia, por así decirlo, sino que se ha ordenado un sumario para investigar este tema. Pero lo que decía Juan José, yo creo que efectivamente es importante justamente porque es tan amplio esto. Esto, si al final el conflicto de los intereses es súper amplio y entonces hay que tener una línea clara de hasta dónde llegar. Hasta dónde es conflicto de interés y hasta dónde no es conflicto de interés. Y por eso es súper importante que sí esté regulado, porque si lo dejamos al arbitrio de cada persona puede tener una interpretación diferente de qué es lo que es conflicto de interés y qué es lo que no es conflicto de interés. Entonces, por eso yo discrepo contigo que aquí de lo mismo y que esto hay que como que dejarlo al arbitrio de la conciencia de cada persona. Ciertamente la cultura ayuda, si tenemos pero yo creo que es mejor que esto esté normado y que esté súper claro. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Incluso para las personas, Hoy para día está normado. el funcionario público, es mucho más fácil saber decir, bueno, yo tengo que hacer esto, tengo que inhabilitar en esto, no tengo que inhabilitarme en esto. Carlos, Está pero yo normado, coincido ojo. contigo. Esto está normado y puede mejorarse la normativa vigente, pero para los funcionarios públicos la ley es el mínimo. La ley es el estándar mínimo, es el piso para partir. Hacia arriba lo que tienen que haber es probidad, transparencia en el ejercicio y no podemos caer en el juego, que muchas veces caemos en materia de transparencia o probidad, es que no infringió la ley. No, es que esto no se trata de infringir o no infringir la ley. Se trata de actuar probamente cuando se está tratando de caudales públicos, de recursos públicos, recursos que perfectamente podrían ser utilizados para solucionar tantos problemas urgentes que tenemos como país. Y eso se trata. Pero a mí lo que me preocupa es que esto tiene que ver con una forma de concebir el Estado por parte de la derecha. De considerar que efectivamente, El binominal. una vez que llegan al Estado, pueden poner a determinadas personas en cargo, dando lo mismo los conflictos de intereses que tengan. No, Eso yo, me creo preocupa. que, yo creo que eso no es así, yo creo que no ha habido suficientes muestras, Fue incluso... así, ahora tienen más que- cuidado, que pero reconocen ahora- que fue así no, al pero principio. espérate, fue así. Pero es que con tantos problemas que ha habido. Claro, Por eso, ahora cualquiera ya lo aprende. reconocen. No, sí, No, Cualquiera pero han aprende. aprendido algo, o sea, si no han aprendido algo en 3 años, yo me preocuparía aún más. Pero No, sabes pero- que yo me preocuparía, y en esto es directamente una pregunta cizañosa, pero tiene que ver con el rol cuestionador. Si PricewaterhouseCoopers hizo la asesoría para impuestos internos, o sea, perdón, para esta empresa, para Johnson's, ¿cuánta más información de tal vez otras empresas que eventualmente podría haber asesorado esta misma entidad como PricewaterhouseCoopers puede haber manejado Julio Pereira y que le puede haber jugado a favor o en contra tal vez, pero que en el fondo había más probablemente acceso a información No, es que estando en ese cargo? por eso yo insisto que sí es importante tenerlo súper normado y súper claro, porque que al final uno puede llegar y decir al extremo, por así decirlo, de que nadie que haya trabajado en Pricewaterhouse puede trabajar en ninguna parte del aparato público porque Claro. es tan amplia la función No, de pero el servicio de Pricewaterhouse. impuesto interno. Espérate, déjame terminar. O sea, el director Entonces, tributario, por eso justamente es súper importante que esté normado y que se diga, bueno, una persona que trabajó en esto no va a poder
poder tomar decisiones relacionadas con empresas que vio directamente por un plazo de tanto tiempo, para que estemos existe. todos... Es que el tema es que es obvio, eso igual es obvio. Eso, está para en la eso ley. Está bien, no debería entonces, existir una Claro, norma. ¿por qué no Eso es sale obvio. voluntariamente? Por Eso es ejemplo, obvio. cuando el ministro de Hacienda tiene que tomar una decisión que tenga que ver con Antar Chile, donde él era director, él simplemente se inhabilita y se tiene que inhabilitar. Está bien, pero entonces si está en la ley... Son 2 años, de hecho. Sí, son 2 años, pero sí. Entonces, justamente, como está en la ley, esto es materia jurídica. O sea, y esto no depende tanto de la intención, y por eso la Contraloría va a investigar, y si procede que haya un conflicto de interés, se tomarán las medidas correspondientes, pero si no, no nos adelantemos al El juicio. problema es cuando es ex post y ya se condonaron los 150 millones de dólares y el perjuicio al Estado está Y el hecho. escándalo ya está Sí. establecido. Señores, Sí, no, llegamos eso- al final de esta agenda propia. Se quedó con ganas de seguir Sí, conversando, para el próximo Carlos. programa. Habrá más programas, por supuesto, para seguir hablando. Agradecemos a nuestros invitados, Carlos Cubic, que estaba justamente con la palabra y al final, concejal de Santiago, Juan José Soto, que nos acompañaba acá al otro lado, director de la Fundación Ciudadano Inteligente, y Claudio Pérez, aquí al centro, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. Gracias a los tres por acompañarnos, gracias a ustedes por ser parte también de nuestra agenda propia. Les recordamos las redes sociales @biobio y nuestro Facebook Radio BioBio. Y nos vemos en la próxima. Agenda propia por biobiochile.tv.